Hola, hoy no podré, por diversos motivos, no podré acompañaros personalmente en el encuentro, en este congreso que con tanta amabilidad habéis organizado a los miembros, ¿no?, de la Universidad de Manizales, la Universidad de Caldas. Y a pesar de que me hubiera encantado estar, y Manizales durante muchos años fue mi segunda ciudad, y desde luego que ocupa un lugar preferente en mi corazón, pero por diversos motivos no puedo estar con vosotros. Entonces, en acuerdo con los profesores de la maestría, os ofrezco una charla en sustitución de mi presencia y que espero que os sea igualmente interesante. Y así que un saludo muy fuerte para todos los alumnos del Máster IFOPEC que ofrece la Fundación Josep María Fericla. Un abrazo muy fuerte y un saludo muy cálido para todos los alumnos que estáis cursando la maestría en la Universidad de Caldas de Cultura y Drogas, a los cuales os espero pronto en el campus Can Benet Vives. Y sin más, voy a dar comienzo a mi conferencia. El tema de drogas y cultura pone de relieve que ampliar las puertas de la percepción es un anhelo permanente en el ser humano y de hecho habría que considerarlo entre los anhelos biológicamente predeterminados. Lo que ocurre es que un estudio genérico del uso y de la relación que hay entre las drogas psicoactivas, por supuesto, y la cultura pone en relieve que se han utilizado para distintos fines, no solo para un uso terapéutico, digamos, en un sentido amplio, que es el que se le está dando hoy día en Occidente, o para un uso lúdico. Entonces, la antropología ha descrito y ha diferenciado numerosos usos de los estados expandidos de conciencia, tanto en el núcleo de ritos iniciáticos como con funciones ordálicas, por ejemplo, para ir a la guerra, funciones tanáticas de preparación para la muerte, funciones también de gozo estético de la realidad. Entonces, lo que voy a ofrecer como mi aportación a este acto es una clasificación de los, digamos, de los propulsores extatogénicos, y con ello incluyo tanto sustancias psicoactivas como técnicas extáticas tipo hiperventilación, danzas extáticas como la de los sufis giróvagos o danzas extáticas también catárticas como en tantos puntos y grupos étnicos de Sudáfrica. Entonces, lo que voy a ofrecer es una clasificación de los propulsores extatogénicos, pero no de acuerdo a cómo estamos acostumbrados a clasificarlos, o sea, de acuerdo a su manera de actuar sobre el cuerpo humano, su naturaleza, si son animales de origen animal o extatogénicos sintéticos, en fin, sino que voy a ofrecer una clasificación de acuerdo a los usos culturales que se les da tanto a las técnicas como a los recursos extatogénicos, ¿no? Y esto pone de relieve fundamentalmente un hecho que estoy defendiendo desde hace mucho tiempo ante la moda del llamado renacimiento psicodélico, y es el hecho verificado por la antropología que en sí mismo los recursos extatogénicos, sobre todo si son sustancias, tienen una importancia casi secundaria. Es decir, que lo que realmente determina el efecto, el uso, la aplicación, es el contexto. Y el contexto incluye el objetivo con el cual se busca la experiencia extática, los sistemas simbólicos que lo envuelven, la estructura social, si sea ritual o sea militar, etc., ¿no? Es decir, que el ser humano no hemos cambiado demasiado en los últimos 15.000 años o más. Es decir, que ha cambiado el entorno, ha cambiado la técnica, por supuesto, pero nuestras necesidades básicas siguen siendo exactamente las mismas. De ahí que las formas de resolver estas necesidades básicas o de satisfacerlas son prácticamente las mismas hoy día que hace, ya digo, 15.000 años, ¿no?, o más. De hecho, hay registros de uso y plantación ya del tabaco de hace más de 10.000 años. Y lo mismo se podría decir respecto de la ayahuasca, sobre todo del opio, del papaver, de las hojas de coca también en todo el mundo andino. Entonces, esta clasificación que os voy a ofrecer
de los 12 principales usos culturales que promueven la búsqueda de estados expandidos de conciencia, por supuesto que no son tajantes, es decir, un mismo propulsor extatogénico, la ayahuasca, por ejemplo, puede ser utilizado como recurso terapéutico, pero también como recurso espiritual o como propulsor adaptativo de las personas que lo consumen, con un objetivo de adaptarse mejor a su realidad. Entonces, en cierta forma, por tanto, esta división tiene algo de arbitrario, pero esto no le quita objetividad, sino simplemente que los límites entre un uso y otro no siempre son tajantes, de la misma manera que una misma sustancia o una misma técnica extatogénica puede utilizarse con distintos usos. Entonces, el primer de estos usos culturalmente consensuados que han promovido a la humanidad a buscar los estados expandidos de conciencia es el uso espiritual, propiamente espiritual. Es decir, es un uso referido a la búsqueda de la experiencia de la divinidad, de la experiencia de lo indescriptible. Podríamos llamarlo de la esencia humana, ¿no? Del esencialismo, a la búsqueda de una experiencia de autotrascendencia, que a la vez puede considerarse un uso purificador, un uso armonizador desde el punto de vista social, un uso de generación de comunidades espirituales o de fraternidades y un uso también terapéutico relacionado con la plenitud espiritual. Es decir, que probablemente la búsqueda de Dios en cualquiera de las innumerables acepciones que el ser humano ha acuñado para referirse a la condición de lo indescriptible, la búsqueda de Dios, pues de la experiencia, sea el objetivo más extendido que nos ha promovido, nos ha empujado a buscar recursos extatogénicos desde hace miles y miles de años. De ahí que utilizar el término enteógeno, un neologismo acuñado en la década de los 1970, es un uso pertinente, ¿no? Para referirse a estas sustancias que hoy día se le está denominando de nuevo psicodélicas o psicodislépticos. Entonces, enteógeno es un término que viene de Zeus, en Zeus gen, y viene a significar en su etimología aquello que despierta, que genera la experiencia de Dios, de Zeus, en el interior de la persona que practica la técnica que sea o que consume el enteógeno que sea. De ahí que, aunque no es un término que está muy difundido en Occidente, por mi parte lo defiendo profusamente, ya que creo que es el término más adecuado desde el punto de vista semántico, ¿no? Entonces, ¿qué sustancias entre las muchas y qué técnicas entre las muchas que ha desarrollado el ser humano se utilizan como propulsores de la experiencia extática en busca de este objetivo, digamos, de la experiencia espiritual? Pues básicamente los que conocemos en América, como el peyote, la ayahuasca, ciertas brugnansias o la versión europea de las daturas también, ciertas técnicas de danza sagrada como el sema de los derviches, las técnicas del sufi y de hadra, que son técnicas de respiración, de una cierta hiperventilación muy determinada por el contexto que practican los sufis. Y por supuesto que si nos vamos más hacia el oriente, hacia las culturas milenarias de China, de Japón y de India, encontramos desde el Zen hasta el taoísmo, la meditación budista, toda la gran enciclopedia hindú de técnicas de respiración conocido como pranayama, etc. Entonces, este es el primer objetivo, y digo primero porque es el más extenso, el más extendido, ¿no? La búsqueda de experiencias extáticas con el objetivo de tener una experiencia humana de autotrascendencia, de espiritualidad. El segundo objetivo es el que he nombrado adaptógeno. O sea, se usan los recursos extatogénicos como medios adaptógenos. Y adaptógenos me refiero a un uso referido a la búsqueda de visiones resolutivas, a la configuración del futuro, a la percepción también de espacios lejanos a través del estado expandido de conciencia. Digamos, se trata de un conjunto de usos que convencionalmente se han calificado como de mágicos o adivinatorios por parte de la literatura antropológica, aunque también hay que considerarlos un recurso para la búsqueda de mayor claridad mental,
para la búsqueda de una herramienta que ayude a tomar mejores decisiones. De ahí el término de adaptógeno. O sea, yo diría que en términos generales el propio efecto de los enteógenos tiene una función adaptógena, o sea, actúan como adaptógenos inespecíficos. Y el aspecto fenoménico o cultural que adopta la función adaptógena de los estados expandidos de conciencia, a menudo, como decía, consiste en la búsqueda de visiones que en la concepción occidental convencional suelen ser concebidas como visiones oraculares, pero que dentro de la idiosincrasia nativa no se trata de visiones de algo que está previsto o predeterminado que vaya a suceder, sino que lo que se ve a través de los estados expandidos de conciencia de estas visiones adaptógenas, el indígena considera que sucede en su futuro precisamente porque lo ha visto. De ahí que si tiene unas visiones negativas o dolorosas, el nativo americano básicamente cambia, vuelve a tomar otra vez el enteógeno que había tomado, a practicar la técnica extatogénica a la que se había agarrado para tratar de tener mejores visiones. Es decir, que en las cosmovisiones indígenas diríamos que se trata de una construcción energética o esencialista de la realidad que más tarde se va a materializar en la realidad tangible. Y esto desde luego no está nada lejos de las últimas propuestas de nuestras neurociencias, ¿no? De construir el futuro del propio individuo a través de una determinada educación de las conexiones sinápticas de los engramas. Entonces, ¿qué técnicas, qué recursos extatogénicos se han usado tradicionalmente con este fin adaptógeno? Pues la ayahuasca, básicamente en las tradiciones andinas y amazónicas que hoy se han extendido por prácticamente todo el mundo, de ahí que lo correcto es denominar la ayahuasca como un enteógeno panamazónico, porque su uso se ha extendido por todo el planeta prácticamente, desde luego por las ciudades andinas y también amazónicas, pero además también por España, por Chequia, por Estados Unidos, por los Países Bajos, Japón, Nueva Zelanda, etc. En todos estos países hay grupos de personas que toman ayahuasca con distintos objetivos, ¿no? En Europa pues, se ha registrado el uso de diversas daturas por parte de las meigas o de las brujas medievales, también con este mismo objetivo adaptógeno. Y si vamos más atrás, hay técnicas, para no alargarme ahora en un listado etnográfico de uso de estados expandidos de conciencia con un objetivo adaptógeno, pero también, por ejemplo, en la Grecia helénica hay registros de diversas técnicas chamánicas y usadas por los goes, por ejemplo, que eran los especialistas en visitar el mundo de los muertos, o los iatromantis, que eran los adivinos curadores del mundo griego. Todos ellos, digamos, operaban a través de estados expandidos de conciencia, cuyas visiones tenían esta conceptualización de adaptógena. El tercer uso extendido de los estados expandidos de conciencia es la aplicación en terapia y en curaciones, en un sentido amplio, ¿no? Y de hecho, con toda la moda que hay hoy día en Occidente de uso de psicodislépticos, como se les llama, o de psicodélicos en terapias, sería imprescindible empezar por definir qué se entiende por terapia, ya que en general se usa ese término sin definición y unos límites muy borrosos. Y habría también que empezar por definir qué se entiende por trastorno y por salud, o sea, qué tipo de trastorno es el que se pretende sanar actualmente a través de los psicodislépticos, porque eso tiene que ver con la concepción de cada cultura respecto de lo que es salud y enfermedad, ¿no? Y como en antropología se ha verificado ya, y por ejemplo Pierre Clastres escribió extensamente sobre ello, cada cultura reconoce como enfermedad o como trastorno aquello que puede curar y no considera enfermedad aquel tipo de anomalía que impide a una persona llevar una vida normal, pero que la propia cultura no puede curar. De ahí, por tanto, que habría que empezar por definir qué es terapia y qué es curación. Pero, al margen de esto, que es una cuestión más teórica y académica que queda fuera del margen de esta charla, digamos que toda medicina, en el fondo, es una respuesta de la cultura para legitimar la condición de enfermo
en alguien que no puede continuar cumpliendo con sus roles habituales. Y la enfermedad, por tanto, se define a través del vínculo médico-paciente. Entonces, ¿qué tipo de médicos son los que pueden utilizar hoy día los recursos extatogénicos para curar qué tipo de trastornos en nuestros congéneres, ¿no? Pero en un sentido genérico podemos acordar que recurrir a los estados expandidos de conciencia con el objetivo de curar o de sanar implica una acción para salvar al paciente, cualquiera que sea, de una involución, de un sufrimiento, de un colapso que afecta a su vida cotidiana y que incluso puede llegar a acarrearle la muerte. Por tanto, en Occidente tanto usamos o pretendemos usar o estamos buscando la forma correcta y de acuerdo a nuestra idiosincrasia bastante limitada en ese sentido de sustancias psicoactivas, como también podemos considerar un uso terapéutico de embriagantes, somníferos, analgésicos e incluso relajantes musculares, ¿no? Y todos ellos entrarían dentro del capítulo de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué contextos, qué técnicas y qué sustancias son las más conocidas tradicionalmente en búsqueda de una terapia o de una curación? Pues, para hacer un resumen de nuevo, los hongos muscarínicos, tanto en América como en Europa, y en Europa especialmente los hongos muscarínicos, sobre todo la manita muscaria y la manita panterina, el cactus de San Pedro, el otro cactus también famoso del peyote, el cannabis, el mismo ololiuqui en México, todas las técnicas chamánicas, altaicas de expansión de conciencia. Y hoy día también en Occidente se está empezando a usar el MDMA, o popularmente llamado éxtasis, el 2CB, la LSD, que ya se utilizó desde segunda mitad del siglo XX, especialmente por algunos terapeutas como el doctor Salvador Roquet, y hoy día también la ketamina está empezando a usar con este fin estrictamente terapéutico, digamos, después de observar que tiene unos efectos antidepresivos, digamos, que van más allá de lo que el azar podría justificar. También en Occidente estamos usando otras técnicas extatogénicas como la respiración holorénica y otras técnicas de hiperventilación que generan lo mismo que algunas sustancias, estados expandidos de conciencia, y que también se practican dentro de contextos altamente ritualizados, altamente orientados y con un contenido simbólico altamente estudiado. La cuarta función para la cual recurrimos a los estados expandidos de conciencia es la función ataráxica. La ataraxia, es decir, que se refiere al uso de los estados expandidos de conciencia en la búsqueda del placer, de la felicidad y de la diversión. También es lo que popularmente se denomina usos lúdicos de las sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, de hecho, la mayor parte de propulsores extatogénicos, repito, sean sustancias o sean técnicas como la respiración holorénica u otras, tienen una capacidad de amplificador de las sensaciones, ¿no? Tanto corporales como, en el sentido como de, amplificador de sensaciones corporales, que pueden ser sensoriales o sexuales, son amplificadores también del placer, son amplificadores también del placer social, es decir, que los estados expandidos de conciencia, adecuadamente orientados, esto siempre, abren la puerta a unas relaciones interpersonales más fluidas, más empáticas, más risueñas, ¿no? De ahí que, sobre todo en las culturas enológicas, como es la mía, la de Cataluña, tenemos el saludable costumbre de tomar un aperitivo antes de comer, o sea, de buscar conscientemente un ligero nivel de ebriedad alcohólica que luego nos va a facilitar la locuacidad y que la relación con las personas con las que compartiremos el ágape posterior al aperitivo sean relaciones más fluidas. Y también se usan los estados expandidos de conciencia en su función ataráxica en la búsqueda del placer espiritual y del placer estético. Es decir, algo que se ha perdido prácticamente en Occidente es la visión estética de la realidad. O sea, la búsqueda de lo que en el cuarto camino se denomina el arte objetivo.
prácticamente toda expresión artística del occidente actual es subjetiva, lo cual significa que no tiene más peso ni importancia que permitir la expresión de estados subjetivos del artista, sea plástico, sea músico o sea danzante. Pero en otros momentos de la historia se ha buscado conscientemente el arte objetivo, y es un arte que permite a las personas que gozan de él una visión estética de la realidad, que a la vez es una visión espiritual también. Entonces, ¿qué contextos, técnicas y sustancias extatogénicas son a los que más hemos recurrido los seres humanos en esta búsqueda de su función ataráxica, del placer, ¿no? Pues en el occidente actual y en muchas regiones de la Tierra desde hace milenios, principalmente se recurre a las bebidas alcohólicas como recurso lúdico. Pero también se ha extendido mucho el uso de esta metanfetamina, del éxtasis o MDMA, y de otras metanfetaminas, estrictamente que para gozar de la expansión que producen de la sensación corporal. También el cannabis, por supuesto, incluso la ketamina se está usando con fines ataráxicos, el PCP y otros diversos estimulantes del sistema nervioso central. De hecho, aunque nos parezca que es algo único, original en la historia, no lo es en absoluto. O sea, el uso de estados expandidos de conciencia con fines ataráxicos viene desde hace milenios atrás, por ejemplo, en el Próximo Oriente, en Turquía, de ahí que haya tantos recursos de placer ataráxicos que lleven el apodo de Turquía, ¿no? Pues baños turcos, masajes turcos, yo qué sé, pues cama turca, etcétera. Lo mismo podríamos decir de China también, ya desde el siglo XII, que hay un uso registrado de enteógenos o de técnicas extatogénicas con esta función ataráxica. Otro empleo, otro objetivo de los estados expandidos de conciencia es como inspiradores de la creatividad, como expansores de creatividad. O sea, en todo el mundo se conoce el uso de técnicas extatogénicas y de consumo de sustancias psicodislépticas o enteógenas para expandir las puertas de la percepción, para expandir los límites sensoriales, con el objetivo de aumentar la creatividad y la intuición, sobre todo la intuición, ¿no? Así como su uso también tiene que ver con la calidad que tienen de estimulantes sensoriales y perceptuales. Es reciente en la historia occidental y está profusamente documentado el papel que jugó la LSD-25 cuando fue descubierto por Albert Hofmann un poquito antes de mitad del siglo XX, y cómo a raíz del despliegue y del consumo masificado de LSD se generaron unos patrones estéticos, unos patrones de creatividad que fueron conocidos como la contracultura, y tanto en referencia al arte como a la tecnología. Es decir, no olvidemos que Steve Jobs, el padre y creador de Apple, por ejemplo, y de Pixar, esta compañía de cine, explicó en su biografía autorizada que él utilizaba LSD para inspirarse y que de vez en cuando reunía a toda la camarilla de Apple para invitarlos también a pasar un fin de semana inspirando su creatividad, tanto técnicos como diseñadores como informáticos, por la vía de tomar LSD conjuntamente. Entonces, digamos que es una aplicación o un uso, el de inspirador de la creatividad, que ha sido profusamente aplicado a los estados expandidos de conciencia. Luego hay otro mecanismo, otro uso de los estados expandidos de conciencia que es crucialmente importante para la antropología, y es como mecanismo de enculturación, o sea, es la sexta categoría de esta clasificación que os ofrezco. Los estados expandidos de conciencia como mecanismo de enculturación. Es decir, los enteógenos y las técnicas extatogénicas están siempre en el centro de los ritos iniciáticos. Están siempre en el centro de los recursos pedagógicos. Están siempre, si no en el centro, muy cerca del centro, de los métodos de regulación social que se usan para crear o para recrear un campo psicológico, simbólico, biofísico, que en definitiva es todo mecanismo de enculturación. O sea, en España, por ejemplo, y como en España, pues en Latinoamérica también, es tradicional
o era tradicional hasta no hace demasiado, que los padres se llevaran a sus hijos cuando llegaban a la adolescencia para tener la primera borrachera juntos, la primera ebriedad alcohólica, y los padres enseñaban a sus hijos cómo beber alcohol, cómo evitar los dolores de cabeza posteriores, etc. O sea que literalmente era un proceso o un rito de enculturación. Luego, el séptimo uso, al cual voy a aludir, es el terogénico o ordálico. Es decir, por mucho que en el occidente actual haya esta idea un poco romántica y fantasiosa, ¿no?, de que todo estado expandido de conciencia está relacionado con la integridad del individuo, con la elevación espiritual, con la elevación psicológica, pero no es así. O sea, los estados expandidos de conciencia se han utilizado y se siguen utilizando para un uso militar, para un uso guerrero, ¿no? Entonces, y es algo conocido desde la más remota antigüedad. Yo he observado, por ejemplo, como indígenas amazónicos de la alta Amazonía ecuatoriana y del pie de monte hendido usan ayahuasca para inducirse estos estados de expansión emocional para ir a pelearse con sus vecinos, ¿no? De esta forma, digamos, en lugar de sacar la fraternidad, sacan la rabia, también amplificada, ¿no? Y en la historia contemporánea de Occidente, pues está más que documentado el uso de la bencedrina por parte del ejército británico, por ejemplo, y la capacidad de la bencedrina para alterar el estado de la conciencia, para volver a los soldados más ciegos, ¿no?, ante el miedo que pueda producirles la presencia del enemigo. O también lo mismo los norteamericanos, o sea, está también documentado que la marca de cigarrillos Lucky Strike era una marca que creó el gobierno para mandar los soldados que estaban en el Vietnam, y con el tabaco iba mezclado un porcentaje de cannabis también, digamos, para favorecer con ello que los soldados perdieran el sentido crítico, analítico, en referencia a la barbarie que estaban haciendo en Vietnam. Y lo mismo también se ha documentado últimamente respecto al uso de metanfetaminas, muy parecidas al popular éxtasis actual por parte del ejército nazi en el Tercer Reich para conseguir que sus soldados pues, pudieran estar 3 días seguidos y 3 noches, digamos, avanzando. De ahí los avances sorpresivos que muchas veces tuvieron los soldados nazis, sorpresivos, digamos, por el lado del ejército aliado, ¿no?, que no podían imaginar cómo habían avanzado en 48 horas, y los soldados nazis avanzaban gracias, y repito que ya se ha documentado incluso de dónde salían estos psicodislépticos y qué cantidad se les daba, avanzaban gracias a ellos. Un octavo uso, o una octava aplicación de los estados expandidos de conciencia se refiere al control psicológico. Es decir, que son numerosas las situaciones también y las épocas históricas y las técnicas y recursos exatogénicos empleados con el fin de controlar psicológicamente a un individuo o a todo un colectivo, ¿no? Hay numerosos ejemplos, como digo, antiguos o tradicionales y contemporáneos, y tal vez uno de los ejemplos recientes más documentados se refiere al uso del peyote, del cannabis, de la mescalina sintética, de la cocaína y del LSD en la década de los años 50 y 60 por parte de la CIA norteamericana y de su antecesora, la OSS, la Office of Strategic Services, para detectar y anular los simpatizantes del comunismo de aquella época. Y también se hizo popular, ¿no?, la presunción de Timothy Leary de echar LSD en el depósito de agua de Londres para que todo el mundo estuviera atrapado o cogido por el efecto del LSD a la vez, para transformar de esta manera el mundo, ¿no? Entonces, son dos ejemplos de los muchos que podría poner del uso de estados expandidos de conciencia como recurso de control psicológico. Luego, en noveno lugar, está el uso tanatogénico, que es un uso más extendido de lo que probablemente supone en Occidente. O sea, el uso de estados expandidos de conciencia y de recursos exatogénicos, por tanto, para prepararse ante la muerte. O sea, la preparación, el anhelo de tener una buena muerte ha sido una preocupación constante en el ser humano. Y los estados expandidos de conciencia han sido el recurso probablemente más utilizado para combatir y disolver esta ansiedad ante el final seguro que es la muerte.
Hoy día se está volviendo a utilizar también de una forma muy contenida, muy experimental, pero empiezan a haber de nuevo permisos para usar la psilocibina, en algún caso el LSD también como preparación para la muerte. De ahí que en mi praxis profesional, desde hace ya más de 30 años, que utilizo la técnica de hiperventilación que denominé respiración holorénica para inducir estados de disolución del yo, de estados de disolución creativa del ego que permiten a las personas precisamente experimentar lo que es esta disolución y ello conlleva generalmente la pérdida del miedo a la muerte. Y hasta donde sé, no hay otra manera de disolver ese temor, esta eterna ansiedad del ser humano que a través de estados expandidos de conciencia. El 10º uso, culturalmente consensuado, aceptado e incluso anhelado, que promueve la búsqueda de estados expandidos de conciencia, es el uso psiconáutico. Es decir, el uso de recursos extatogénicos, sean químicos o sean prácticas, para investigar la propia mente, para investigar los espacios cognitivos. Es decir, los enteógenos, al margen de todas las demás funciones que estoy enumerando, son excelentes herramientas para explorar la propia mente, digamos, para desvelar las capacidades no ordinarias de la conciencia humana, tales como puede ser la intuición, la percepción de la temporalidad no ordinaria, la belleza, la armonía. De ahí que hace años propuse la expresión de estados expandidos de conciencia en lugar de estados modificados de conciencia, ya que a lo que me estoy refiriendo en estos usos de los recursos extatogénicos culturalmente buscados, repito, y consensuados, son usos con un sentido evolutivo para el ser humano, no un sentido regresivo. Así pues una crisis de delirio o una crisis psicótica también es un estado modificado de conciencia, o una depresión profunda también es un estado modificado de conciencia, pero son estados modificados de conciencia con una orientación regresiva, no evolutiva, ¿no? De ahí que os propongo que apoyéis la denominación de estados expandidos de conciencia, ya que lo que se busca con estas experiencias literalmente es expandir la conciencia, es decir, agregar elementos o material que estaba en el inconsciente, agregarlos a este espacio luminoso y ordenado que es nuestra conciencia. El 11 uso es el productivo, es decir, tanto en el mundo tradicional como en el mundo postindustrial actual, se asocia el uso de ciertos psicodislépticos al aumento del rendimiento laboral. Por ejemplo, el café, el mate, o sea, el Ilex paraguayensis, ¿no?, que es la guayusa de toda Sudamérica, el té también, que de hecho es la bebida estimulante más difundida por el mundo, es el té, no el café, y no tampoco el mate, ¿no? Son plantas estimulantes, psicoactivas, que están directamente asociadas a la producción. Es decir, es fácil imaginarse lo que sucedería si de mañana para pasado mañana se cortaran radicalmente todos los suministros de café, de té y de mate, o sea, de Ilex paraguayensis, se cortara el suministro de estas sustancias psicoactivas estimulantes en todo el mundo. O sea, probablemente sería un caos en el mundo industrial que no podemos ni imaginarnos, ¿no? Entonces, también otras sustancias, ¿no?, como el cannabis, se usan para estimular la actividad laboral, ¿no? Por ejemplo, en Colombia mismo, yo me he sido testigo de cómo los obreros que son contratados para recoger el café a mano, que es una labor muy minuciosa, muy rutinaria, incluso con cierto riesgo en las pendientes donde se planta el café arábiga, pues además de pactar el sueldo o el jornal, pactan también la cantidad de cannabis que el propietario o el empleador les va a dar para que puedan pasar el día. Entonces, también en este sentido, incluso el cannabis, que parece más bien un somnífero o un relajante, está asociado al aumento de productividad. Y finalmente, el último uso que nos empuja a buscar estados expandidos de conciencia a los humanos es el tolstoniano. Es decir, es el recurso de los estados expandidos de conciencia para huir del encuentro con uno mismo. Y se denomina tolstoniano porque Tolstoy, León Tolstoy, fue el primero que escribió sobre ello, ¿no?, en un escrito famoso que tituló ¿Por qué la gente se droga?
junto a otros ensayos que hizo de política y de religión. Y Tolstoy puso de relieve que la gente se droga para huir de sí misma. O sea, no para buscarse, no para expandir su conciencia, no para tener una experiencia de autotrascendencia, para huir de sí misma. De ahí que el recurso extatogénico como medio para escaparse uno de sí mismo, del encuentro con uno mismo, que a fin de cuentas es el único encuentro fundamental, trascendente e importante, es el encuentro de uno consigo mismo, que es lo que nos espera en el momento de la muerte. Pues Tolstoy lo definió y de ahí que se denomine uso tolstoniano de los estados expandidos de conciencia. ¿Y qué técnicas o qué recursos químicos se usan para esto? Digamos, como un uso tolstoniano, pues es bien conocido de todos, las bebidas alcohólicas, el cannabis, todos los opiáceos, por supuesto, el MDMA y la ketamina, los hongos psilocíbicos y los hongos muscarínicos que pueden tener la aplicación terapéutica o pueden tener la aplicación espiritual, pero también tienen una posible aplicación tolstoniana. Y desde luego que a pesar de que hoy día, ya para acabar, tenemos a nuestra disposición muchas más drogas psicoactivas que en ningún otro momento de la humanidad, es decir, sobre todo por el gran auge de la química aplicada. Recordemos que anteriormente las personas, tanto sean chamanes, como si eran campesinos, como si eran pescadores, como si eran reyes, digamos, disponían de los recursos extatogénicos que su contexto les ofrecía y que su tradición ponía en sus manos. Y hoy día esto se ha expandido, y como digo, hay centenares de sustancias psicodislépticas o psicoactivas nuevas. Pero en el fondo no ha cambiado nada. Digamos, en mi experiencia personal, después de probar numerosas sustancias psicoactivas de producción sintética contemporánea y numerosos enteógenos de consumo tradicional y numerosas técnicas también que no implican consumo de nada, sino técnicas de respiración, pues he llegado al pleno convencimiento, como decía, de que en el fondo hay estas 12 funciones que cumplen estados expandidos de conciencia, que siempre han sido las mismas y que aunque haya variado un poco, digamos, este afán consumista actual de novedad, de la novedad, de la novedad, pero que en el fondo no cumplen con ninguna otra función que alguna de estas 12. Nada más, os agradezco vuestra atención y espero que nos veamos algún día, pronto. Un abrazo a todos los de Manizales, a todos los españoles que estáis en Colombia y a todos los que estáis aquí también de otros lugares.